vimos hasta ahora, todo se maneja en función del tiempo, todo el tema de medición de distancias y demás. Entonces, vamos a hacer un repaso del tiempo que ya vieron en Geodesia 1, porque también en Geodesia 1 todos trabajan en función del tiempo, sobre todo para la coordenada de longitud. Entonces, vamos a empezar a hablar de los sistemas de tiempo. Acá el puntero. Bien. Entonces hablamos de los sistemas, vamos a hablar de los sistemas de tiempo, que son sistemas que están definidos para fijar el instante en el que acontece un fenómeno, que es mediante la elección de una época, y en la que llamamos origen, o sea, cuando es el momento inicial o característico de un fenómeno, y una unidad de medida para reproducir ese fenómeno en el tiempo, y ahí definimos la escala. O sea que los tiempos están definidos por origen y escala. Cuando hablamos de esto, ¿qué quiere decir? O sea, yo puedo tener, como decíamos, dos relojes atómicos, ¿sí? Que pueden tener una excelente marcha, ¿sí? Uno y otro. O sea, excelente marcha significa reproducir exactamente la unidad media del tiempo, en nuestro caso es el segundo, en el sistema de medida internacional, pero pueden tener diferente origen, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes tienen dos relojes que reproducen perfectamente la marcha, pero uno dice que son las 20 horas y el otro dice que es 20:05, ¿sí? El origen es diferente. Si bien las marchas pueden ser muy buenas o tener muy buena correlación una con otra, no, pero los orígenes son diferentes. Por eso hablamos de origen y escala. ¿Me siguen con esto? Sí, sí. Entonces, la clasificación de los sistemas de medida de tiempo son básicamente dos: los que están referidos al sistema terrestre y los sistemas no terrestres, ¿sí? Los sistemas terrestres son sistemas de tiempo sometidos a la variación de la velocidad de la rotación de la Tierra y de la posición del polo, el eje de rotación respecto a la Tierra. Los sistemas terrestres son los que se utilizaron durante toda la vida. O sea, hasta que apareció el tiempo atómico, son los que se usaron todavía y todavía se siguen usando, ¿sí? Se definía el tiempo como la cantidad de, como dos pasos de un astro sobre el mismo meridiano, y la rotación terrestre no es otra cosa que la rotación terrestre, ¿sí? Los sistemas no terrestres, que son sistemas de tiempo que son independientes de las irregularidades de la rotación terrestre, y hablamos fundamentalmente de los tiempos atómicos. Entonces, en resumen, las escalas son, teniendo en cuenta el fenómeno periódico, las escalas de tiempo que se producen. Teniendo en cuenta la rotación terrestre, ¿sí? Tenemos el tiempo solar, el tiempo universal, ¿sí? UT0, UT1 y UT2, y el tiempo siderio, ¿sí? Entendiendo a la revolución de la Tierra, alrededor del Sol tenemos el tiempo dinámico terrestre y el tiempo dinámico baricéntrico. Y teniendo en cuenta los osciladores atómicos, tenemos el tiempo atómico internacional, el tiempo universal coordinado y el tiempo GPS o GPS time, ¿sí? Hay algunas relaciones entre estos, pero la escala del tiempo atómico internacional y el tiempo GPS es la misma, pero tienen diferente origen. Por eso es que hablamos de origen y hablamos de escala. Y acá vamos a hacer un repaso de lo que fue Geodesia 1. Entonces, cuando hablamos del tiempo solar, estamos hablando en realidad del movimiento aparente del Sol, porque está claro que el Sol no se mueve, porque es el que está en el centro del sistema solar. Y a partir del tiempo solar tenemos el Sol verdadero, que es el movimiento aparente del Sol sobre la eclíptica, ¿sí? Cumpliendo con la segunda ley de Kepler, ¿sí? Lo que vimos hasta hace un rato. Un Sol ficticio, que es el que recorre la eclíptica al mismo tiempo que el Sol verdadero, pero a una velocidad constante, y esto es lo mismo que hablamos sobre el satélite, ¿sí? Y un Sol medio, el Sol que recorre el ecuador, con un movimiento uniforme y constante, de modo que la ascensión recta del Sol medio sea igual a la longitud de la eclíptica del Sol ficticio. Esta formita que está acá. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Sí? La ascensión recta del Sol medio sea igual a la longitud del Sol ficticio, porque un Sol recorre la eclíptica, que es el Sol ficticio, ¿sí? Vinculado con el Sol verdadero, y el Sol medio recorre el ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, acá tenemos el recorrido del ecuador, el recorrido del Sol medio al ecuador, o sea, en función de los meridianos, ¿sí? Tiene un recorrido diferente. El que recorre la eclíptica recorre en este sentido, atravesando los meridianos de una manera, ¿sí? Y el Sol medio, que recorre el ecuador, recorre la recorrido. Entonces tenemos que establecer una relación entre estos dos valores, ¿no? El Sol medio y el Sol ficticio. ¿Me siguen con esto? Sí, sí. Sí. Bien. En función de esos soles tenemos los tiempos. Tenemos el tiempo solar verdadero, tenemos el tiempo solar medio y la famosa ecuación de tiempo. Entonces, el tiempo solar verdadero, que se toma como referencia al meridiano superior del lugar, hablamos del meridiano superior del lugar, es el que está al mediodía, ¿no? El meridiano inferior es el que está a las 12 de la noche, digamos, ¿sí?
Y después tenemos el tiempo solar medio, como el ángulo horario del Sol medio, en algún instante considerado como este Sol, obviamente el Sol medio es un Sol imaginario, el tiempo solar medio no se lo puede determinar por la observación y debe, por lo tanto, ser calculado mediante alguna ecuación que relaciona el tiempo medio con el tiempo solar verdadero. Esta ecuación no es otra ecuación que la ecuación del tiempo, ¿sí? Que es una relación que permite sumar o restar una cantidad determinada de tiempo del Sol verdadero para obtener el tiempo del Sol medio, ¿sí? Esta ecuación viene tabulada en los almanaques náutico y aeronáutico, de efemérides astronómicas, ¿sí? Y viene evaluada para todos los días del año, ¿sí? Entonces, uno en el cálculo de la posición de diferencia de tiempo utiliza el almanaque para el día que está haciendo la observación. Y en función de eso tenemos un día solar verdadero y un día solar medio. Para la definición del día debe tomarse como referencia el mediano inferior, es decir, el que de la 0 hora de la madrugada, ¿sí? Por eso no lo vemos. El Sol, el mediano superior es el del 12 del mediodía que sí vemos pasar el Sol. Entonces, el día solar verdadero puede definirse como el intervalo de tiempo transcurrido entre dos pasos sucesivos del Sol verdadero por el mediano inferior, ¿sí? Y ese es el día solar verdadero. Ahora, el día solar medio es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos pasos sucesivos del Sol medio por un punto de referencia, ¿sí? Para el comienzo del día, o sea, las 0 horas, ¿sí? Acá estamos hablando que introducimos el concepto de uso horario, ¿sí? Para el tiempo solar medio, nosotros estamos considerando en qué momento va a pasar el Sol medio. Y nosotros consideramos que lo contabilizamos a partir de 3 horas al oeste de Greenwich. Y esto tiene que ver con el día solar, porque es el día que nosotros consideramos que al mediodía el Sol está en el cenit, ¿sí? Por eso consideramos, en nuestro caso, como 3 horas de Greenwich, es decir, 45 grados de longitud, ¿sí? Porque cada hora son 15 grados. Y así es como definimos la hora civil local, ¿sí? Nosotros sabemos que el día solar medio, como les decía, son 86.400 segundos medios, y comienza cuando el Sol medio se encuentra en el meridiano inferior del lugar, o sea, se encuentra a las 12 horas, ¿sí? De un determinado día. La hora civil local está ligada al tiempo medio astronómico o el ángulo horario medio, que es hora civil local, el ángulo horario medio más 12 horas, ¿sí? Para poder tener el tiempo sobre el meridiano superior, ¿sí? Y la hora oficial argentina es en función del uso, ¿sí? Acá lo que decíamos que se dividió el globo terráqueo en 24 usos horarios, iguales a 15 grados cada uno. Entonces, cada uso horario rige una hora propia, que aporta el meridiano central. De hecho, nuestro uso horario natural, en función de nuestro país, debiera ser el uso 4, ¿no? Nosotros vamos desde una longitud de 54 o 53 y pico hasta 73. Es un abanico grande, entonces en el medio no es 45 grados, que es antes de iniciar, antes de llegar a los 54, que es donde empieza el país, ¿sí? Como longitud. Si no, debería ser 60, ¿no? Pero nosotros hace mucho venimos usando el horario de uso horario 3 y lo mantenemos constante, ¿no? No hacemos cambios en los usos horarios. Antes sí, en el momento, llegamos a tener en Buenos Aires el uso horario 2, ¿sí? Estamos muy al este. Y entonces cuando nos pasamos de Buenos Aires al uso horario 2, las provincias de la cordillera quedaron en otro uso horario. Por eso, en algún momento, si se acuerdan, teníamos diferencia horaria entre Buenos Aires y Mendoza, por ejemplo. Que es efectivamente sí lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una gran amplitud del país de este a oeste, ¿no? ¿Me siguen con esto? Sí, sí, entiendo. Estas definiciones de hora oficial son del tipo político. Muchos países pasan el uso horario en función de ahorro de energía, ¿no? El horario de verano. Este es el mapa de los usos horarios. Nosotros, fíjense, el -3 estaría acá. Y naturalmente deberíamos estar en -4, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, todo el uso horario -3 estamos usando. Brasil tiene 2 usos horarios en su país, ¿sí? Bien, cuando hablamos de tiempo siderio, hablamos del ángulo horario del punto vernal, o sea, nos estamos refiriendo a los pasos sucesivos por el punto vernal, del punto vernal por el meridiano superior del lugar. Ese es el día siderio. El día siderio tiene que ver con la definición del intervalo de tiempo transcurrido entre dos pasos sucesivos del punto vernal por el meridiano superior del lugar, en lugar del día solar, que es dos pasos sucesivos del sol medio por el meridiano inferior del lugar, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener en cuenta las diferentes distancias que hay, llamamos estelares, respecto a las estrellas fijas en la esfera celeste, ¿sí? Como es el punto vernal, como a la cercanía que tiene el Sol y los planetas, ¿sí?
y que tienen diferentes velocidades. Por eso hay dos tiempos diferentes. Un reloj basado en el movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra camina con diferente marcha respecto a otro reloj regulado en el movimiento estelar, ¿sí? Entonces, por eso que el tiempo sideral y el tiempo solar tienen diferentes escalas. ¿Cómo se ve esto? Imagínense, si tenemos en esta gráfica en el punto A, un observador que mira al Sol y mira a una estrella, ¿sí? O sea, mira el tiempo del Sol y mira a la estrella, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Con la rotación terrestre, ¿sí? El observador, ¿sí? Está en su mediano, una rotación. Ahora, no solo hay una rotación, ¿sí? Sino que hay una traslación. Entonces, el observador, que antes estaba mirando acá, ahora está mirando acá, y acá hay un paralaje, ¿sí? de esta estrella, ¿sí? Entonces, esa diferencia angular, ¿sí? entre rotación y traslación, entre el tiempo sideral y el tiempo angular, es la diferencia de escala, ¿sí? Entonces, la diferencia angular debido a los movimientos aparentes del Sol y la estrella, o sea, la esfera celeste, da como resultado una diferencia de tiempo de casi 4 minutos por día, ¿sí? Entonces, el tiempo medio menos el tiempo de siderio da 3 minutos 56 segundos, punto 55536 por día. Entonces, un día medio es 24 horas, 3 minutos, 56 segundos de tiempo siderio, ¿sí? Esta pequeña diferencia, como ustedes ya saben, se va acumulando día a día, de manera tal que al cabo de un año se acumula en un día entero, ¿sí? 365.242190 días solares se corresponden con 366.242190 días sidereos, o sea, un día más, ¿sí? El tiempo sideral medio en Greenwich se nota de esta manera: Greenwich Median Sidereal Time, θg, y está apoyado en el mediano superior de Greenwich, ¿sí? Mientras que un tiempo sideral de Greenwich inicial, que recorre cuando el Sol medio está en medio del inferior, en el mediano inferior de Greenwich, o sea, a las 0 horas del tiempo de Greenwich, o sea, lo que llamamos como 0 hora de tiempo universal. Todo esto al comienzo del nuevo día. Entonces hay un único valor diario, que es el tiempo sideral inicial, ¿sí? Y este valor es el que se publica en los almanaques náuticos y aeronáuticos de las efemérides y almanaques astronómicos. O sea, esta es la publicación que seguramente ustedes usaron para hacer los cálculos de observación astronómica que se estrella 1. Esto, como ustedes saben, ya está más que reconocido y visto, es un repaso. Y acá tenemos la famosa ecuación de los equinoccios, ¿sí? Porque el tiempo sideral es una magnitud angular que va dependiendo de la posición del punto vernal. Entonces, acá si se considera el equinoccio verdadero, se lo denomina tiempo sideral aparente en Greenwich, GAST, el que habíamos visto antes. En cambio, cuando se habla de equinoccio medio, se refiere al tiempo sideral medio, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la relación del punto vernal respecto al eje X hablamos del GAST? ¿Sí? Esa es la ecuación que nosotros usamos. Y se llama ecuación de los equinoccios a la proyección de la nutación, ¿sí? La relación de la nutación sobre el Ecuador, en la oscilación del punto vernal sobre el Ecuador en el ciclo de 18,6 años, porque se acuerdan que hablamos de la oscilación del punto vernal en función del movimiento de nutación que produce la Luna, ¿sí? Entonces, cuando se habla de tiempo sideral secas, es tiempo sideral, ¿sí? Ya que no se considera la nutación, pero si se tiene en cuenta, se debe definir lo que se llama tiempo sideral aparente, por eso nosotros lo tenemos en cuenta en los cálculos de notación. Entonces, el tiempo sideral aparente se obtiene sumando al tiempo sideral medio la llamada ecuación de los equinoccios, que se publica en el almanaque náutico aeronáutico. Y esto gráficamente tiene que ver con esta versión que tenemos la eclíptica. Tenemos el ecuador medio y tenemos el ecuador verdadero, ¿sí? Donde este es el tramo, este es el valor de la ecuación del equinoccio. Esta es la variación, ¿sí? De la notación, la obligación de la notación, y esta variación produce en el traslado de, este es el valor que llamamos la notación de longitud, ¿sí? Y esta notación de longitud, este ecuador pasa al ecuador medio, y hay una corrección que se llama la ecuación de los equinoccios, ¿sí? Entonces acá tenemos este como punto como equinoccio medio, y este es el verdadero, ¿sí? Entonces la variación del ecuador en el marco de la eclíptica se resuelve, ¿sí? Con la ecuación de los equinoccios, ¿sí? Bien. Y después hablamos del tiempo universal, ¿sí? Y acá cuando hablamos del tiempo universal, hablamos del movimiento diurno del Sol, ¿sí? El tema es la rotación terrestre y está en función del tiempo siderio a partir de una fórmula matemática. Que esta fórmula matemática cambió en el año 2003, entonces el tiempo universal se relacionaba con el tiempo siderio medio de Greenwich y se obtenía por observaciones del ángulo horario, que es el movimiento diurno de las estrellas con la ascensión recta, que ya es conocida, y la relación entre el tiempo siderio y el tiempo universal estaba definida por una fórmula, que es la que está acá, ¿sí? Donde acá tenemos días julianos, las fechas julianas y demás. Entonces, el tiempo universal es el que se tiene en cuenta para relacionar
¿sí? El movimiento terrestre, y ahora vamos a ver, versus el movimiento, versus el tiempo atómico, ¿sí? Porque el tiempo universal tiene en cuenta la consideración del movimiento de rotación terrestre. Obviamente, teniendo en cuenta el movimiento del Sol y el movimiento de las observaciones de las estrellas, ¿sí? Entonces, el tiempo universal, que se determina mediante las observaciones de aumento de las diurnos de las estrellas, está definido por la rotación de la Tierra y permite conocer la posición de un meridiano local respecto a un meridiano de origen. Este es el secreto del tiempo universal. ¿Cuál es la relación del meridiano local donde estoy parado respecto a un meridiano de origen como Greenwich? ¿Sí? Entonces, el tiempo universal se lo identifica como el tiempo medio en Greenwich. Y este tiempo universal tiene varias correcciones porque depende de las observaciones astronómicas y las observaciones astronómicas dependen de los movimientos de rotación de la Tierra. Entonces, el tiempo universal UT0, que se llama, es el resultado en bruto de las observaciones astronómicas, pero teniendo en cuenta la rotación de la Tierra sin ninguna corrección aplicada, ¿sí? Entonces, el UT0, para pasar al UT1, es el mismo UT0, pero teniendo en cuenta la corrección por movimiento del polo, ¿sí? Y el movimiento del polo, ¿por qué? Porque sabemos que el movimiento de rotación de la Tierra no es constante. Entonces, el UT1 se basa en el UT0 más esta corrección del polo. Y hoy en día el UT2 no se usa porque ya está el tipo atómico, pero el UT2 era el UT1 corregido periódicamente por los efectos de variaciones estacionales mediante correcciones empíricas, ¿no? En función de adecuar mejor las observaciones astronómicas que se hacían, ¿sí? En función de las tablas, ¿sí? Este prácticamente desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque hoy en día lo que necesitamos es el tiempo atómico, ya no tantas correcciones. El movimiento del polo, como ustedes bien saben, el movimiento del polo es el movimiento del polo instantáneo versus el movimiento del polo convencional, ¿sí? Y que las coordenadas se basan en la coordenada X en relación al meridiano que pasa por Greenwich y la coordenada Y perpendicular al meridiano que pasa por Greenwich, ¿sí? Estas son las coordenadas y estas coordenadas se publican diariamente por el IERS y son las que relacionan un tiempo del otro. Si uno va a resumir las escalas de tiempo en este gráfico, fíjense, tenemos el meridiano de Greenwich, ¿sí? Tenemos el meridiano local, ¿sí? Donde estamos para nosotros, el uso horario, ¿sí? Que es convención. Nosotros estamos acá, -3. El meridiano local surge de la longitud respecto al meridiano de Greenwich, ¿sí? Tengo la hora civil, que la hora civil tiene que ver con el sol. Acá tenemos el sol verdadero y el sol medio, ¿sí? Acá tenemos la ecuación del tiempo. A partir del meridiano local se pide el tiempo medio, y ese es el tiempo verdadero. Entonces relacionamos el tiempo verdadero respecto al tiempo medio en función de la ecuación del tiempo, ¿sí? Tenemos la hora oficial argentina, ¿sí? Que está basada en función del uso horario, mientras que la hora civil está basada en función del meridiano local, ¿sí? Y el tiempo universal está basado en función del meridiano de Greenwich, pero del meridiano inferior. Este es el meridiano superior, este es el meridiano inferior, ¿sí? Entonces, acá están un poco las escalas de tiempo para ver cómo se relacionan unas con las otras, ¿no? Bien. El tiempo dinámico es un poquito más abstracto, porque es considerar, para tenerlo claro, para esclarecer un poco, no es lo mismo medir el tiempo, ¿sí? Con un reloj en la Tierra que un reloj en el baricentro del sistema solar, ¿sí? Por eso se llama tiempo dinámico, porque yo coloco un reloj en el baricentro del sistema solar y coloco un reloj en la Tierra, por más que tengan las mismas escalas, ¿sí? En la revolución, ¿sí? De uno respecto a otro hay una diferencia de tiempo que entre uno y otro, ¿sí? Eso debido a la traslación que hay de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, por eso tenemos un tiempo dinámico terrestre, ¿sí? Y un tiempo dinámico baricéntrico, ¿sí? Entonces, como decía, el tiempo dinámico terrestre es el tiempo atómico dado por un reloj funcionando sobre la superficie del geoide. Es un tiempo atómico definido con la unidad de 86.400 segundos, atómico del sistema internacional, al nivel medio del mar, porque también hay pequeñas variaciones, no es lo mismo medirlo a nivel medio del mar que medirlo arriba del Everest, o mucha altura. Y después el tiempo dinámico baricéntrico es el propio del sistema solar, ¿sí? Es el tiempo dado por una reloj funcionando en la variación del sistema solar y que tiene la misma escala que el tiempo dinámico terrestre, pero difiere por factores relativistas de la orden de 1.5 por 10 a la menos 8. 1.5 por 10 a la menos 8 es un valor que es medible, porque acuérdense que cuando hablamos de los tiempos atómicos, de los relojes atómicos particularmente, hablábamos de pico segundo cuando es 10 a la menos 14, 10 a la menos 15. Y esto es una variación de 10 a la menos 8, ¿sí? El tiempo dinámico baricéntrico se obtiene a partir del tiempo dinámico terrestre mediante una fórmula matemática que involucra términos lunares y planetarios. ¿Por qué necesitamos esta relación de tiempo? Porque nosotros tenemos que comparar las observaciones que hacemos a estrellas de los cuásares
¿sí? Que la hacemos desde un lugar en la Tierra, ¿sí? Que tenemos una traslación y que el sistema de coordenadas está basado en el baricentro del sistema solar. Entonces, hay que tener cuál es la relación de nuestras observaciones respecto a las del sistema de coordenadas, ¿sí? Y partiendo de esto, entonces, vayamos al tiempo atómico internacional. ¿Qué significa esto? Que en el año 67 la Unión Astronómica Internacional adoptó la definición basada definición de tiempo atómico basada en un proceso físico que pueda ser observable y reproducible. Entonces la unidad del tiempo del sistema internacional definió el tiempo atómico como la duración de 9.192 millones de periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del átomo de cesio 133, ¿sí? Eso lo consideran, desde el punto de vista astronómico, como un evento que puede ser medible y reproducible. Entonces, lo que hacen los relojes atómicos es reproducir esa variación, ¿sí? Recién en el 1971 el Buró Internacional de la Hora, hoy se llama BIPM, Buró Internacional de Pesos y Medidas, en 71 adoptó la escala y la denominó TAI, Tiempo Atómico Internacional, ¿sí? Obviamente la definición fue antes del 67 porque era la forma de establecer una medida de tiempo, o sea, se necesitaba reproducir la rotación terrestre, ¿sí? Entonces, esta unidad de tiempo atómico internacional no es un solo reloj atómico, ¿sí? Sino es un conjunto de por lo menos 300 relojes atómicos que funcionan en diferentes institutos del mundo. Nosotros aportamos con 4 relojes en Argentina y conforman la definición del segundo dado por el sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los relojes hacen al tiempo atómico. En base a esa medición que aporta cada país, se calcula un tiempo único. Y obviamente cada reloj, ¿sí? Cada reloj de cada instituto que está alrededor del mundo tiene una variación respecto a ese tiempo atómico. Como decíamos con el tiempo GPS. El tiempo GPS es único, definido a partir del tiempo atómico internacional, pero los relojes que están en los satélites obviamente tienen alguna pequeña variación respecto al tiempo atómico. No tanto en la escala, pero sí en el origen, ¿sí? Y eso hace que se pueda corregir como vimos hace un ratito. Entonces, la precisión de un reloj es la capacidad para reproducir el segundo internacional, ¿sí? Y la estabilidad de frecuencia es la capacidad de mantener esa marcha en uniforme en el tiempo, ¿sí? Por eso los relojes atómicos permiten mantener el tiempo con variaciones del orden de 1 a la menos 12, 1 por 10 a la menos 12. Es decir, una estabilidad, como decíamos con el GPS, un segundo se puede modificar en 3 millones de años, una cosa así, ¿sí? La estabilidad es muy importante. ¿Me siguen con esto? Sí, perfecto. Bien. Entonces, acá tenemos, esto es lo importante que tener en cuenta, es que el tiempo atómico internacional es un tiempo atómico, no digo ficticio, pero creado en forma ficticia, ¿sí? Que reproduce con mucha precisión, ¿sí? El tiempo. Y si uno entiende a lo largo de la historia de la humanidad que el tiempo estuvo definido en función de la rotación terrestre, todo el mundo estaba acostumbrado a que el Sol pasa a las 12 del mediodía por el meridiano del lugar, meridiano superior del lugar, ¿sí?